Hola, ¿qué tal? Soy la abogada Lilia Imelda Luna Cortés de Luna Servicios Legales y con mucho gusto vamos a platicar sobre el contrato de arrendamiento. Este contrato de arrendamiento pues es de uso muy común cuando las personas quieren pues arrendar un bien, ya sea que sean los propietarios o que buscan ser inquilinos, como se les llama en el lenguaje coloquial. En el contrato de arrendamiento es este contrato a través del cual una persona llamada arrendador, que es el propietario del bien, concede su uso a otra persona que es el arrendatario para que solamente use el bien por el tiempo establecido que pacten ambas partes, pagando un precio cierto y en dinero. Entonces ya tenemos ahí claro dos sujetos importantes. El arrendador es el dueño y el arrendatario es el que va a pagar por el uso de ese bien. Aquí lo importante es que nuestro Código Civil, tanto federal como el que tenemos vigente en nuestra entidad y en todas las entidades del país, protegen este tipo de contratos civiles en la que nosotros con mucho gusto podemos apoyarles para realizarlo. Les quería comentar la importancia de la formalidad en los contratos. Si bien este contrato la ley no exige que siempre sea por escrito, solamente con que se manifieste la voluntad de las partes de palabra, sí es preciso tener como una prueba o para tener como un respaldo jurídico que se haga por escrito. ¿Por qué? Porque en ese contrato lo que va a contener es que van a manifestar ambas partes su voluntad, van a firmar, van a establecer el precio del pago de esa renta, dónde va a estar ubicado el bien, qué condiciones tiene dicho bien, para qué se va a utilizar y cuánto tiempo se va a utilizar. Todo esto va a quedar especificado por escrito en el contrato y es algo que va a proteger la esfera jurídica, es decir, los intereses jurídicos de ambas partes. En el caso de las obligaciones que tienen ambas partes, por ejemplo, el arrendador, que es el dueño, tiene la obligación de entregar el uso del bien sin estorbar, sin molestar a los ocupantes que están pagando un precio por él. También tiene la obligación de realizar las reparaciones necesarias que sean no del uso con el paso del tiempo, sino de las reparaciones generales para que pueda ser habitable. Y en el caso de, vamos a poner un ejemplo, la pintura, las tuberías, las fugas que pudieran surgir. Muy al contrario de que las personas que van a pagar por el uso del bien, que va a ser el arrendatario, tienen la obligación de pagar el precio en el momento establecido, es decir, si pactaron una fecha, en esa fecha debe pagar, y a conservar el bien como si fuera suyo, y sobre todo, a tener el uso del bien para lo que fue contratado ese arrendamiento. Sin embargo, si dañara de alguna forma ese bien, pues está obligado a pagar esas reparaciones. ¿A qué me refiero? Vamos a pensar en el supuesto jurídico de que una casa es habitada por un ocupante que está pagando una renta, un arrendatario, y vamos a pensar que tal vez tiene niños pequeños y ellos pues de manera inconsciente rayan las paredes, por ejemplo, pues ahí el ocupante, el inquilino o el arrendatario se ve en la obligación de reparar, hacer esas reparaciones o bien pagar por esas reparaciones. Caso contrario a que si de repente surgiera alguna gotera por la naturaleza de que la losa está en malas condiciones y no fue culpa del uso del bien, ahí sí el dueño, es decir, el arrendador, tiene la obligación de hacer esa reparación. Y a esto me refiero cuando debemos tener muy en claro lo que dice nuestro Código Civil sobre los derechos y obligaciones de las partes. Pero bueno, con muchísimo gusto les asesoramos para cualquier duda que tengan y siempre recuerden que es importante que el arrendamiento no puede ser iniciado hasta que no se pacte la entrega del bien y sobre todo no puedes pagar un arrendamiento de algo que todavía no estás utilizando, salvo pacto en contrario, pero debes quedar totalmente protegido si eres arrendador, es decir, si eres el dueño o si eres arrendatario, quien va a ocupar el bien a través de un contrato escrito.